Los eclipses son fenómenos que anuncian tiempos nuevos, la venida de tiempos nuevos. Y hice mención a la intervención del abogado Aníbal Torres cuando dijo él, si no se acepta no se acepta la victoria del señor Pedro Castillo, correría sangre. El, el abogado, el doctor Aníbal Torres, no conoce nada de astrología, me imagino, pero hay una sintonía, porque es el clamor, digamos, del mundo andino que está en sintonía con el eclipse de Tupac Amaru, que es muy activo hasta el año 2022, que dice que habría una rebelión andina si es que se atropella los derechos de Pedro Castillo. Bueno, y estamos súper contentas y contentos porque hoy día está con nosotros Rubén Yumru. Rubén Yumru, si está por ahí, por favor, buenos días. ¿Cómo está, Muy buenos Rubén? días, mi querida doctora, muy buenos Encanta. días y saludos para todas las personas que son trabajadores del mar. Sí, los grandes agricultores del agua, ¿no? Los que Correcto. traen, y además tú sabes que el mar es mi signo, yo soy Piscis y tengo una ligazón con el mar fuertísima. Y fíjate que qué bonito porque hoy en la mañana reflexionaba sobre el tema del mar de Grau y hay algo que es tremendamente interesante, el hecho de que, a ver, permíteme, yo sé que no es el tema, pero Está bien, sigue. recordemos que en el intento de España de reconquistar sus antiguos dominios en 1866, los peruanos le demostraron a España que ya no tenían nada que hacer en el Perú. Entonces, en lo que se denominó el combate de 2 de mayo. Bien. Y en el cielo, un aspecto grandioso de Neptuno, favoreciendo al Perú, que se va a repetir nuevamente a partir del año 2025 para adelante. Entonces, yo reflexionaba en esto. ¿Por qué Perú, el presidente del Perú, no le dice al presidente de Chile, a las autoridades de Chile, al pueblo chileno, por favor, devuélvanos los trofeos de guerra, como el monitor Huáscar? Estoy seguro que lo conseguimos, porque el Perú tiene que recibir una victoria en el mar a partir del año 2025. Y entonces, adaptando al momento, al tiempo, yo estoy seguro que si les pedimos devolución de las joyas que perdimos en la Guerra del Pacífico, con mucho gusto lo pueden hacer los hermanos chilenos. Y ese Ajá, sería un bien. regalo Bueno, grandioso para los herederos de Grau el día de hoy, esta por propuesta. supuesto. Así es. Y bueno, lo tomamos y lo metemos a nuestro chip. Pero tú no te vas a librar de la pregunta que te hice el martes pasado. Porque te pedí, oye, Rubén, fíjate por favor, cómo va esto del gobierno del profesor Pedro Castillo y cómo ven al Perú, cómo ven al Perú. Y a los que me están llamando, estoy en un programa en vivo, es que me llaman, estoy en un programa en vivo, después les devuelvo la llamada. Bien. Eh, y, y, y cómo lo ves al Perú en los próximos 5 años. Rubén Yumio nos ha traído unos gráficos. Entonces, creo que son dos horóscopos, uno construido para Lima y otro construido para Ayacucho, porque como el profesor Castillo dice que juramentará como presidente de Ayacucho, entonces él se ha tomado el trabajo, te agradecemos muchísimo. A ver, Carlitos, los dos horóscopos Okay, para el sí, momento que sí, dime. No, ese no es es, ese es no, el. está bien, perfecto. A ver, Digamos, que mantengan este gráfico. Sí. ya, ok, Primero, si me permites, como para ubicarnos en el momento presente y luego ponemos los horóscopos, ¿de acuerdo? La ya, gráfica que está mirando en este momento la teleaudiencia, diríamos, de Internet, es o corresponde a los eclipses de Sol, uno al de Tupac Amaru II y el otro al de Pedro Castillo. Estos eclipses anunciaron el nacimiento
de Tupac Amaru II anunciaron el nacimiento de Pedro Castillo y he encontrado que tienen una gran conexión. Por eso es que, digamos, en el gráfico de la trayectoria que va desde arriba hacia abajo, que corresponde a Pedro Castillo, esa recta o esa curva, digamos, rojo, entra por el sur de Lima, en Ica, entra por Huancavelica, Ayacucho. Por eso es que, digamos, tiene una sintonía el señor Pedro Castillo con la invitación que le hacen en Ayacucho para que juramente en Ayacucho. Luego sigue por Apurímac, Cusco, Puno y termina en Bolivia esa trayectoria de su eclipse. Y en el caso de la trayectoria que estoy mostrando aquí del eclipse de Tupac Amaru II, que va por el norte del Perú, los eclipses de sol son fenómenos que duran pocos minutitos y, digamos, sus efectos, el mismo eclipse lo seguimos por siglos, se lo vemos por siglos, por décadas. Entonces, si nosotros nos sujetamos a determinadas reglas de influencia de eclipses, llegamos al momento presente, de que el eclipse que anunció el nacimiento y las actividades de Tupac Amaru II, con su gran rebelión que hizo en el Perú, que fue el punto de partida para la independencia del Perú, ese eclipse tiene ahora una manifestación muy activa hasta el año 2022. Por lo tanto, en la campaña política hemos visto nosotros cómo el profesor Pedro Castillo une, digamos, a todo el pueblo andino en favor de la candidatura de él. Pero esta fase del eclipse de Tupac Amaru II, que se mantiene muy activa hasta el año 2022, tiene una parte que me gustaría que tomemos nota, porque podría convertirse en algo muy fatal si es que se desconoce, y aquí no estoy a favor del profesor Pedro Castillo, pero si se desconoce, digamos, que él ganó, si no se le permite a él juramentar como presidente, y si hay un atropello, digamos, de parte de determinadas fuerzas para impedir, digamos, que Pedro Castillo sea presidente, entonces la fase del eclipse de Tupac Amaru, muy activa hasta el año 2022, va a significar un levantamiento andino. Ok, que los eclipses son fenómenos que anuncian tiempos nuevos, la venida de tiempos nuevos. Y hice mención a la intervención del abogado Aníbal Torres cuando dijo él, si no se acepta no se acepta la victoria del señor Pedro Castillo, correría sangre. El abogado, el doctor Aníbal Torres, no conoce nada de astrología, me imagino, pero hay una sintonía, porque es el clamor, digamos, del mundo andino que está en sintonía con el eclipse de Tupac Amaru, que es muy activo hasta el año 2022, que dice que habría una rebelión andina si es que se atropella los derechos de Pedro Castillo. Eso es, Ahora, en conclusión, esta primera gráfica, ¿de acuerdo? Después podríamos conversar acerca de otro eclipse del profesor Pedro Castillo, ya en el gobierno, pero a la pregunta que fue la tarea que se me dio, ¿de acuerdo?, de estudiar la juramentación presidencial. Sabemos nosotros que por protocolo los presidentes juramentan en el Perú al mediodía o cerca del mediodía, desde el año de 1985, con el cambio que hizo el presidente García de las 4 de la tarde para el mediodía, ¿de acuerdo? Pero sin embargo, no se ha respetado, no lo respetó, digamos, el señor Pedro Pablo Kuczynski, porque, digamos, intervino de una u otra manera el Ministerio de Relaciones Exteriores y le dijo que tiene que juramentar más temprano. Hago esta mención porque estamos pidiendo al profesor Pedro Castillo que no juramente antes del mediodía. Porque si juramenta antes del mediodía, si por alguna razón le hacen caso, digamos, a los señores del protocolo de que debe juramentar, porque los presidentes que vienen para la visita, o el rey de repente de España que pudiera acompañarnos, o a otras autoridades que tienen que hacerse antes del mediodía, y si él cede a esa presión, entonces el profesor Pedro Castillo y su gobierno van a tener muchísimos problemas y no va a terminar su mandato. Entonces, nuestro pedido es puramente a la 1 de la tarde, con 13 minutos en Lima, o a la 1 de la tarde con 1 minuto en Ayacucho. Escucho.
Escucho. Lo acabas de decir, 1 con 13 minutos que juramente en Lima o 1 con 0. 1 minuto en Ayacucho. Muy bien, porque no solamente él ha dicho que va a cambiar de lugar de la juramentación. Y esto, bueno, crea un precedente. Ahora, hemos estado conversando sobre la trayectoria del eclipse de Pedro Castillo, cuando al momento creo que de nacer hace una ruta determinada y ingresa al Perú el eclipse por Ica y luego se va al sur. ¿Nos puedes explicar un poco de eso y qué tiene que ver con nosotros, qué tiene que ver con Bolivia y con Chile? Ok, muchísimas gracias por esa pregunta. En la gráfica justamente que muestra eclipses de sol de Pedro Castillo del 11 de septiembre de 1969 y el otro eclipse Ajá, de él es el que corresponde a 1970. Bien, entonces en su primer eclipse, el del 11 de septiembre del 69, es esa curva, digamos, esa figura en rojo que yo le denomino la parte más oscura del eclipse. Sí, entra por Ica, por el sur-sur de Lima, Ica, pasa por Huancavelica, Ayacucho y termina en Bolivia. Eso quiere decir que en la región sur del Perú es donde se encuentra, digamos, el bastión más grande de Pedro Castillo, el apoyo más grande del Perú y donde a la vez él tiene que preocuparse muchísimo más. No digo que no se tenga que preocupar por otras regiones del Perú, pero la pobreza más grande del Perú la vamos a encontrar, digamos, en el sur del Perú y los compromisos de él tienen que estar muy orientados a mejorar el sur del Perú. Bien, eso por un lado. o sea, ok, ok. Sin Entonces lo que descuidar tú a estás todo el Perú, diciendo, por cierto. sí, lo que tú estás diciendo, perdóname, Rubén querido, es que el eclipse que va hacia abajo entra Sí, por Ica y pasa toda esta parte de Huacabelica y Acucho, y luego sigue Apurímac, a Cusco, Purímac, Puno. Cusco, Puno y se va a Bolivia. Este eclipse fue cuando nació Pedro. Ese fue el eclipse que anunció el nacimiento de Pedro Castillo y le está diciendo, a ver, quizás esto no me puedan aceptar algunas personas, pero esto me está diciendo de que en su encarnación anterior él tenía un Ah, gran contacto con esta región del sur del Perú, ¿de acuerdo? Y no solamente del sur del Perú, sino también con Bolivia. Y de repente, ya estando en el gobierno, eh, las presidencias van a conversar, ¿de acuerdo?, para hacer trabajos en conjunto. Esperemos nomás que no resurja el fantasma de la Confederación Boliviana, porque si no, digamos, eso de repente, a la propuesta que hice hoy día, al pensamiento que tuve hoy día que se me cruzó, diría de repente Chile, eh, se resiente y no nos devuelve las joyas de la guerra del Pacífico, las joyas. ¿no? Pero Vamos nuevamente para el set de Rubén Yumlu y para mi set. Escúchame. Ahora, yo estoy sumamente deseosa de que tú me digas. Supongamos que la chica perica, y pongo la chica perica porque Keiko es la chica, pues, ¿no? Así le dice Vladimiro Montesinos. Entonces, como yo para un poco dulcificar por la chica perica. Escúchame, si progresara la insistencia de Keiko Fujimori de no aceptar su derrota y llevar a límites ya que le digan, oye, Keiko, ya no más, ya no insistas más, ya has perdido todo, y ella insista en que ha habido fraude, que no lo ha habido. Eh, ¿Tú crees que pueda producirse, no sé, un algo golpe de Estado, oscuro? Bueno, un ¿para qué golpe te de voy a Estado. decir eso? Así es, un golpe de Estado, Sí, para es que una expresión que no impedir, queremos. sí, Sí. sí, para impedir que el que ha ganado legítimamente se elija se proclame como presidente. ¿Tú qué opinas?
Bueno, en principio, si ella lleva al extremo las cosas, habría que pedirle más bien una opinión a la doctora Carmen González, que es una psicoterapeuta de personajes públicos, y van a tener que hacerle un tratamiento especial por la salud mental de la señora Keiko. Bien, pero si se lleva a un extremo, dices, y yo puse la palabra golpe de Estado que no queremos pronunciar, digo lo siguiente: desde el año de 1821, cuando se funda el Perú, o sea, la independencia del Perú, inclusive desde el 15 de julio, con la firma del del acta de la independencia, el Perú nació en un momento en que el Sol y el planeta Saturno están mal conectados. Por eso es que periódicamente se producen interrupciones de mandato presidencial y que han sido más frecuentes porque el Perú no respetó, por razones X o bien sabidas, no se ha respetado siempre el protocolo de juramentación presidencial. Se juramentaba en una fecha, en otras fechas, en fin. Esto de juramentar el 28 de julio es recién desde mediados del siglo XX para adelante. Bien, entonces el Perú, apoyándonos justamente en lo que estamos señalando de este planeta Saturno que interrumpe los mandatos presidenciales, está haciendo que el Perú cruce en estos momentos, o sea, el Perú está cruzando en estos momentos una franja que se conoce como la franja de la interrupción presidencial o golpe de Estado. Entonces, que inclusive lo tiene, digamos, también en la mira al presidente Francisco Sagasti. Y los actores que pueden ser los del Congreso son simplemente títeres de esta fuerza cósmica. Y sabes que para mí, en mis adentros, realmente, a mí me gustaría que el señor Pedro Castillo no juramente el 28 de julio. Porque de esa manera Ah, caray. salvamos la presidencia. Yo no sé, escúchame, él como Sí, que te está escuchando. Alguien le pasa la voz, porque ha estado con Tupac Amaru todo el tiempo. Ha estado junto a estatuas de Tupac Amaru, a cuadros de Tupac Amaru, ha estado en la casa de Tupac Amaru, en fin. Tú estás diciendo entonces que no sería conveniente que el 28 de julio él juramentara. por supuesto, pero eso es algo imposible. Si se juramentase, por ejemplo, el 10 de agosto, como lo hacían algunos presidentes en el siglo XIX, sería fantástico, pero no vamos a llegar a esto. Por eso es que es muy importante que el 28 de julio él diga, sí, juro, si lo hace en Ayacucho, a la 1 de la tarde con 1 minuto, y si por, digamos, situaciones varias él no puede hacerlo y tiene que juramentar en Lima, que juramente a la 1 de la tarde con 13 minutos, y eso va a permitir que él pueda ponerse por encima de las intentonas golpistas y otras situaciones que, digamos, van a sindicarlo como una persona que está traicionando a la patria, porque sí, algunos miembros de su entorno van a hacer cosas a partir de la segunda mitad del 2022, se va a descubrir esto, y que van a decir que es, pues, traición a la patria, o destapes, digamos, de parte de miembros del gobierno, cosas que, digamos, se pueden evitar si, digamos, si él juramenta a la 1 de la tarde con 1 minuto en Ayacucho. Ok, Eh, ok. Dime una Cada cosa, cierto tiempo, si vaya Cucho si vaya Cucho necesita algo especial o solamente que esté en Ayacucho, en algún lugar especial, por ejemplo en La Pampa, de Quinoa, en algún lugar especial en Ayacucho. en cualquier parte de Ayacucho, en la capital, en la ciudad de Huamanga, ¿de acuerdo? O alrededores, puede ser muy bien esa juramentación presidencial, o en todo caso, que se haga la proclamación oficial de él, digamos, como ganador en Ayacucho, y la juramentación se haga en Lima. Bueno, son situaciones que se deben, en todo caso, conversar, Claro, pero en todo caso, ya sabemos, si es en Lima, es a la 1 de la tarde con 13 minutos, 13:13, aunque digamos algunas personas que escuchen digan, wow, Dios mío, el 13:13 es fatídico. Bien, pero será fatídico para aquellas personas que intentan cosas indebidas contra la presidencia. Y sería 1 con 1 en Ayacucho. Pero ¿por qué la diferencia de tiempo?
porque justamente entre Lima y Ayacucho existen 12 minutos de diferencia en el tiempo, en el reloj, aun cuando esto no se diga públicamente, no se conozca, pero hay esa diferencia. Por eso es que tiene que ser más temprano en Ayacucho. Siempre el sol pasa primero por Ayacucho y luego pasa por Lima. Sería una de las respuestas. Pero estaba Ajá. señalando de que destapes y traiciones que podrían ser calificados traición a la patria y que van a ser utilizados contra la presidencia, se presentan, digamos, en la segunda mitad del año 2022, que hay que trabajar debidamente con toda la limpieza y honestidad para que no se cojan de esa fuerza cósmica que es por un eclipse, que van a, justamente un eclipse de sol en el gobierno del señor Vizcarra trajo destape de todas las cosas que hacía él a espaldas del Perú. Entonces, yo no digo que el señor Pedro Castillo va a hacer cosas a espalda del Perú, pero en su entorno pueden hacer cosas que se descubran y entonces ahí comienza el principio de la caída del gobierno, que es lo que hay que evitar. Por eso es que debe Ok, juramentar a ahora, la una. ya, tú Escucho. me dices a mí, nos estás diciendo que la juramentación presidencial se realiza ahora en los minutos que tú has indicado, pero solamente aleja los intentos de golpe en los años 2021 y 2022. Entonces, ¿qué pasa a partir del 2023? Y has hablado sobre la refundación, qué cosa que también lo ha hablado Pedro Castillo, ha dicho algo así como hay que refundar el país. Entonces, ¿de qué hablamos? ¿Qué cosa es para ti Ya, refundación? Son dos preguntas en una. ya, ok. Perfecto. Solamente precisar que se me estaba pasando, ¿por qué a la una con uno en Ayacucho? ¿Por qué a la una con tres en Lima? Porque si eso sucede en el momento que dice, sí, juro, y segundo después le invisten con la banda presidencial, en el cielo hay un mensaje que lo grafico de la siguiente manera, nada más. Cerros o montañas de oro y de plata. Y eso significa prosperidad, buena economía para el Perú si es que juramenta en ese momento exacto. Bien, si se demora unos 3 minutos o hace 3 minutos antes, ya no es esa la fuerza cósmica que va hacia el Perú. Los cerros de oro y de plata, que muy bien pueden ser, digamos, para los mineros, una producción, un aumento en la producción de oro y de plata en el Perú, en fin, pero es prosperidad, es mayor bienestar económico para los peruanos y para todas las personas que viven en el Perú. Bien, ahora, la refundación. Para mí la refundación, como para todas las personas, me imagino, es darle una nueva partida de nacimiento al Perú, sin ¿Y cómo se hace desmerecer eso? el 28 de julio. Una nueva partida ¿Cómo se hace viene eso? justamente, ok, viene cuando, digamos, se rubrica la nueva constitución o una nueva constitución. Veamos como ejemplo las repúblicas que ha tenido Francia. Con cada nueva constitución que se ha visto forzado a tener que sacar adelante, ha puesto en marcha una nueva república. En el Perú, la segunda república del Perú, digamos, debió ponerse en marcha en los años 90. Y ahí sí se le pasó grandemente, porque no estaba pensando, digamos, al señor Fujimori, cuando él sacó la constitución del año 93. Bien, pero entonces, si se rubrica una nueva constitución hacia enero, sea del año 2022 o 2023, ahí es donde nacería la nueva república y ahí es donde estaría la fuerza para evitar que vaquen al presidente Pedro Castillo. Los presidentes Ajá. del Perú no deben de juramentar el 28 de julio. A ver, veamos. Hay dos figuras importantes en el Perú, claro que son vilipendiadas, ¿ok? Uno es el señor que fue gobernador o presidente de Cajamarca, Gregorio, bueno, no me acuerdo el apellido en este momento, y Gregorio el otro Santos. es el de Gregorio Santos. Bien, y el otro es el doctor Cerrón. Bien, sé que es doctor en medicina, por eso le digo que es doctor. Bien, entonces, estos dos personajes fueron contra la presidencia. ¿Pero por qué? Porque los gobernadores en el Perú juramentan en enero y el presidente del Perú juramenta en julio.
Ahí hay una oposición de fuerzas. Por eso es que nosotros señalamos algunos años atrás, cuando los presidentes de región o gobernadores de región juramenten en enero y el presidente del Perú continúe juramentando en julio, los presidentes de regiones se juntan y le dan golpe de Estado al presidente. Tenemos que evitar eso porque para el año 2025-2026 es terrible que se mantenga en la presidencia el que gane. Y entonces nosotros lo que tenemos que hacer es de que los presidentes no juramenten en julio, sino en enero, para que haya una unidad entre el presidente del Perú con los gobernadores y con los alcaldes. O pedirles a los gobernadores de la región no juramenten en enero y juramenten también en julio junto con el presidente. Y de esa manera vamos a mantener aunque te parezca mentira, eso es más fácil, que las regiones juramenten en julio, que en julio pase el presidente a enero. Si ya para una hora determinada es todo un cambalache en protocolo del Palacio, imagínate lo que ahora se viene si es que el presidente jure en Ayacucho. A mí me encanta la idea que jure en Ayacucho. A mí me encanta. Hay que pedirle hay que pedirle a los legisladores que trabajen la nueva constitución y que se rubrique en enero, a final de enero. Y también temas de presupuestos, estoy seguro que los economistas van a decir, qué mejor que el presidente juramente en enero y no en julio. Pero claro, para estar de acuerdo con el tema presupuestal, ¿no? Y buscamos la efeméride histórica para que también, digamos, el presidente juramente. Bien, el asunto es de que si nosotros hacemos que el presidente no juramente en julio y hacemos que una nueva constitución se ponga en marcha en enero, estoy seguro que vamos a evitar el quiebre del Perú. Imaginémonos un vaso de cristal finísimo y que se cae al piso en el año 2025. Se quiebra. Así está la democracia del Perú hacia el año 2025 en adelante. Y lo que estamos viviendo ahora simplemente es como seguir calentando la olla hasta que vengan los 100 grados para ebullición en el 2025. Y también, digamos, es importante que se juramente a la 1:1 en Ayacucho para evitar algo que yo lo considero muy negativo. ¿Okay? Y es lo siguiente. ¿Ya? Yo veo que faltan alimentos en el Perú, hay hambruna, hay hambre en el Perú a partir del año 2023. 2023, 2024, sea por el calentamiento global o por alguna otra situación, faltan los alimentos en el Perú. Entonces, desde ahora, como hacían los incas, hay que prepararse para los tiempos difíciles, ¿de acuerdo? Para evitar que los peruanos les falte comida, porque si le falta comida, alimentos a los peruanos en el 2024, 2023, 2024, para adelante, entonces se van a ir contra el presidente. Ok, ahora, hay una institución que puede torcer, cambiar lo que ya se eligió. Y me refiero al Tribunal Constitucional. Los miembros del Tribunal Constitucional deben ser elegidos ahora porque parece ser que el Congreso de ahora los quiere elegir, pero así al caballazo, o postergar la elección para después. Sí me interesa la elección del tribunal, y creo que a todos, porque ellos pueden decidir determinadas cosas que hagan que cambien totalmente el panorama. ¿Qué opinas tú sobre esta situación? O te la dejo para el próximo martes, yo no sé, como tú quieras, porque yo no sé el grado de dificultad que pueda tener mi pregunta. El Congreso ahora quiere elegir al Tribunal Constitucional. ¿Es conveniente para el Perú? Bien, el Congreso quiere elegir y en todo caso, si está dentro de sus facultades, lo va a hacer, porque ellos se sienten que lo tienen que hacer. Pero si como resultado de esta elección del Tribunal Constitucional se vulnera o se va contra la voluntad de la elección, del triunfo electoral de Pedro Castillo,
ahí realmente la situación va a ser muy complicada porque vamos a tener un levantamiento andino, y digo andino porque todos los Andes del Perú se van a levantar en favor de Pedro Castillo, y eso es algo que también se está sopesando, evaluando, porque si hubiese un golpe de Estado militar, entonces no van a poder contener el mar andino en favor de Pedro Castillo. O sea que en realidad yo pienso que no van a ser tan, digamos, inhumanos de irse contra el Perú los señores del Tribunal Constitucional o del Congreso u otras autoridades que quieren que Pedro Castillo no juramente. Correcto, entonces lo que decía Aníbal Torres de estos ríos de sangre, que es una forma, digamos, figurativa de señalar que van a haber problemas, va a haber un Poética, digamos, levantamiento, poética. pero es el levantamiento de, de, del Ande que siente que sí ganó la elección y que no están lejos de la verdad, porque efectivamente han ganado. eh, todo aquel que intente, imagínate, tribunales constitucionales son 7, que 7 personas rompan la voluntad de millones no es justo. ¿Nos vamos a un corte? Sí, señores, nos vamos a un corte un ratito y regresamos con Rubén Jumblut. Eh, Quiero que más o menos puedas plantearnos en el siguiente bloque qué es lo que tú ves en el Perú para los próximos 5 años, cómo ves la economía del país. Eh, Creo que por ahí dijiste que no ves presidente eh, de la República desde el 2025. Y eso, no sé, quiero que me lo diga, más bien hay un enfrentamiento, hay una guerra civil. Todo esto lo vemos en los siguientes minutos. Estoy feliz de que hoy sea martes, que estoy y con Rubén Yumbru, un gran cosmobiólogo. Regresamos en un instante. Este es el programa que llega al corazón de la gente, señora Ley. Vamos, Carlitos. Así, y estamos con Rubén Yublu. Rubén, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Muy bien. Ahí conversando y sí, y estaba haciendo unas preguntas un poco largas, pero ya él toma nota sobre cuál es el futuro que le ves al Perú, cómo va a ir la economía, porque al final, gane quien gane, todos tenemos que salir a trabajar, Rubén, todos. Es correcto. A ver, en principio, si nos apoyamos, es que todo parte en realidad siempre con el nacimiento. Lo que le va a acontecer a una persona lo podemos saber a partir del momento en que nace. Nace una persona y tomamos una fotografía de su nacimiento, pero la tomamos al cielo y construimos un horóscopo. El horóscopo es una herramienta, un instrumento que nos permite conocer cómo es el devenir, lo que está viviendo, lo que ha vivido y lo que va a vivir. Bien, entonces, para una nación, para un país, su partida de nacimiento se ubica en el momento de su fundación, en este caso, la proclamación de la independencia del Perú. Bien, y cuando se proclamó la independencia del Perú, en el cielo las luminarias Sol y Luna estaban juntitos en una luna nueva. Si nosotros vemos en el tiempo estas dos luminarias, encontramos que se presentan ciclos de 30 años y 30 años de prosperidad. En diciembre del año 2017, el Perú entró en su cuesta abajo de su ciclo de bienestar económico, social y político, y que llega a un punto bajísimo en el 2029. Entonces, entre diciembre de 2017 hasta final 2029, el Perú está yendo cada vez hacia abajo en los aspectos sociales, económicos, en fin, políticos que estamos señalando. Y estamos comprobando, ya claro, la pandemia fue un hecho mundial, pero estamos comprobando que el Perú no tiene un buen manejo sobre la situación de la salud. Y en general la economía del Perú se sigue contrayendo, reduciendo, recesando y va a aumentar cada año que transcurra. Por eso es muy importante, hasta el 2029, cada año que transcurra. Por eso es muy importante que el presidente juramente a la 1 de la tarde, con un minuto, como bien lo dijiste, sea quien sea, ¿de acuerdo? Inicialmente dije que si ganaba la señora Keiko debería juramentar al mediodía, pero
el deterioro económico en que nos han sumergido en estos meses, no lo vamos a poder recuperar prontamente. Entonces, si se juramenta a la 1 de la tarde con 1 minuto en Ayacucho o a la 1 de la tarde con 13 minutos en Lima, estamos poniéndole un freno a esa caída, ¿de acuerdo? Es como en el juego de la montaña rusa. El carrito estaba arriba, ahora está cayendo, bajando, y hay una desesperación tremenda porque pareciera que nos vamos a estrellar. Bien, efectivamente, el tema es tremendamente negativo si, digamos, dejamos escapar ese momento de la juramentación que indica montaña de monedas de oro y de plata que señala prosperidad. Porque nosotros hemos visto en los horóscopos de las personas y cuando nos piden, por ejemplo, inaugurar un negocio, buscar ese grado del zodiaco, que es 28 grados de Cáncer, que señala montones de monedas de oro y de plata para que los negocios vayan bien, para que, digamos, haya ganancia. Y es lo que queremos para el Perú. Entonces, impediríamos que el Perú se vaya cayendo, cayendo y cayendo en la parte económica. Ahora, en cuanto a la parte política o presidencial de manejo de las autoridades, si se juramenta antes del mediodía, realmente Sendero Luminoso o los herederos de Sendero Luminoso te van a tratar de apropiar, digamos, del país. Ya nada más a partir del año 2023, muchas o algunos legisladores y autoridades se van a quitar la careta y van a apoyar a Sendero, o lo que fue Sendero, digamos, o sus nuevas expresiones de Sendero. Y es que le corresponde, digamos, ahora entrar a esa etapa Sendero en donde lo hace a través del Congreso y ya no tanto en la lucha armada, pero hay una facción del Sendero que va a tratar de hacerlo por las armas. Y esto es fuerte, lo que estoy diciendo indudablemente, pero se puede evitar si es que viene la juramentación a la 1 de la tarde con 1 minuto en Ayacucho, 1 de la tarde con 13 minutos en Lima. Claro que hemos señalado que el Perú tiene que ver cómo evita la falta de los alimentos en el Perú a partir del año 2023. Pero hay un eclipse, que lo mostramos al comienzo, del señor Pedro Castillo, que cruza México, que cruza Estados Unidos. Volvamos nuevamente al tema de una persona. Un hombre, sea Sí, varón, quería dama. hacerte una pregunta. Te estoy haciendo una Sí, pregunta. sí, Perdóname, ok. porque el Sí, sí, sí. tiempo nos está, estamos contra el tiempo. Chiquitito, ¿crees que puedan sacarlo a Sagasti? Porque hay gente que quiere vacar a Sagasti, así que menos de un mes para la proclamación de Pedro Castillo. ¿Es probable esa situación o tú en este universo no lo ves posible? Sí es posible. Sí es posible porque dije que el Perú está cruzando en estos momentos esa zona que se conoce como golpe de Estado. Tiene que ser lo suficientemente rápido y hábil para evitar que, digamos, no lo saquen del gobierno. Ok, perfecto. Oye, Rubén, gracias por esta hora maravillosa de estar siempre contigo y veremos que esto ya se solucione en esta fin de semana para el próximo martes ver cómo andamos. Una con 1 minuto en Ayacucho, 1 con 13 minutos en Lima para la proclamación, se señala el cosmobiólogo Rubén Yumbru, y ahí está el teléfono a los que pueden tener un contacto con, por WhatsApp, 987-578-867. Un beso, un abrazo y estamos en contacto, Muchísimas gracias. querido Rubén. Muchas gracias.